Bien. Bueno, antes que nada, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pregúntenme, abren el micrófono porque no veo el chat. Si voy muy rápido me avisan. Eh, y nada, ténganme paciencia porque es la primera vez que doy ejercicio. Así que nada. Bueno, em, la sección con la que vamos a trabajar en este ejercicio es esta. Es una sección compuesta por dos perfiles UPN 180, una platabanda superior y una platabanda inferior. En cuanto a la estructura, es una estructura isostática con una parte en voladizo, tiene una carga aplicada en un extremo, nos dan de dato las longitudes, el valor de esa carga, también nos dan de dato el espesor de las platabandas, la tensión admisible de los bulones, y acá nos dan un recorte de una tabla con diámetros comerciales para los bulones. Bien, el ejercicio pide determinar el diámetro de los bulones para una separación de bulones de lambda igual a 10 diámetros, realizar esquemáticamente el diagrama de tensiones y flujo de tensiones tangenciales sin valores y calcular la máxima tensión tangencial y aclarar a qué punto corresponde. Una aclaración antes de empezar también es que esta sección tiene dos uniones, una arriba y una abajo, son simétricas. Durante el ejercicio vamos a trabajar con la superior nada más, pero es indistinto. Bien. Bueno, arrancamos con el dimensionamiento de bulones. Y acá ya quería preguntarles eh, qué es lo que se plantea o qué vamos a plantear inicialmente cuando diseñamos o dimensionamos bulones. Conceptualmente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que estuvieron viendo recién con AUS? Que va a haber una tensión tangencial. Bien, y qué, o sea, mi pregunta va más a qué se tiene que cumplir para que esté en equilibrio la estructura de esa anterior y no se resbalen, por ejemplo, las platabandas de los perfiles UPN. Que la fuerza de desplazamiento tiene que ser igual a la que soporten los bulones. Bien, perfecto. Entonces, los bulones tienen que evitar este resbalamiento entre la platabanda y los perfiles, por lo tanto, la fuerza solicitante producida por el corte tiene que ser menor que la fuerza que resisten estos bulones. Eso se traduce a que la fuerza resistente sea mayor a la fuerza solicitante. Bien, y por lo que vieron con AUS antes, la fuerza resistente se calculaba como tau admisible por área por eta, y la fuerza solicitante se calculaba como Q por S sobre J por lambda. Em, bien, ahora otra pregunta. Esta tensión admisible que escribí yo acá, ¿es la tensión admisible de quién? Y esta área es el área de quién. Del burón, todo. Ambas del volumen. Bien, perfecto. Avanzo, que está bien escrito. Entonces, Eh, acá ya teníamos determinado tanto la tensión admisible como el área. El área en este caso depende del diámetro, entonces no la vamos a calcular, no la vamos a poder calcular directamente y nos dan como dato esta separación de bulones. Ahora, otra pregunta es, ¿esa separación que nos dan es esta? No, es la que va tipo en profundidad, la que entra a la pantalla o sale de la pantalla. Claro, perfecto. Esta separación entre bulones está pésima. La separación que en realidad es entre bulones es longitudinal, o sea, sería algo así. Esta sería la separación entre bulones. Bien, entonces ya teníamos determinado este, este y este término y nos faltan todos estos, que es lo que vamos a ir haciendo ahora. Bien, para determinar el corte, eh, ¿cómo lo voy a determinar?
tendrías que hacer un diagrama de corte y calcular las reacciones y eso. Bien, perfecto. Entonces, bueno, algo que me olvidé antes es que acá están los datos de los perfiles. Esto se saca de tablas. Acuérdense que en las tablas este eje está como eje X y nosotros lo usamos como eje Y. Un dato importante también que está en las tablas son los momentos estáticos de media sección, que nos van a servir después, más adelante, cuando calculemos las tensiones tangenciales. Y este momento estático de media sección en la tabla aparece como Q en realidad. Bien, entonces, para calcular Q, resuelvo la estructura. Voy a necesitar hacer el diagrama de corte. Entonces, para el diagrama de corte voy a necesitar calcular las reacciones de vínculo. Esta reacción de vínculo no me detengo mucho en esto porque es calcular momento desde el apoyo fijo y volarlo a cero, despejar. Y con eso calculo el diagrama de características. Ahora bien, teniendo este diagrama de características, ¿qué valor de corte voy a usar para dimensionar? O sea, ¿en qué sección me voy a parar? En la de 2P. Bien, perfecto. Un error que es bastante común es pensar que la sección más solicitada tiene un valor de 3P, pero no hay ninguna sección que esté solicitada 3P. O sea, este salto es 3P, pero no existe una sección que tenga ese valor de corte. Entonces me voy a parar en esta sección con corte 2P, negativo, en este caso es hacia arriba, y nada más. Bien. ¿Por ahora tienen alguna duda o va todo bien? Yo tengo una Todo pregunta. bien por ahora. Sí, Los bulones, ¿tienen que ser todos iguales en toda la barra? sí, o sea, acá cuando calculemos, estamos calculando el corte lo calculás a partir de la sección más solicitada y después, por lo que había dicho al principio, como es simétrico esto, tanto arriba como abajo te va a dar los mismos bulones. Vamos a trabajar solo con la parte de arriba, pues longitudinalmente sí van a ser los mismos bulones en toda la estructura. Juan, hago un comentario. Creo que Sí. iba también al hecho de que después la carga es la mitad en la parte del voladizo gigante ese. Mm. Eso, en este caso vamos a asumir que sí, eso es una decisión de diseño. En general, por el mismo comentario que hice antes, se va a poner en toda la viga lo mismo para evitar confusiones. Puede ser que en algún caso de una estructura muy, muy grande, muy costosa, se decida hacer esto, se decida cambiarlo para bajar los costos. Lo que pasa es que baja los costos de los bulones, pero aumenta el costo en lo que es control, porque esto de hacer muy exacto y cambiar bulones, etcétera, a lo largo de una viga, requiere que esté alguien, además de la persona que lo está poniendo, alguien que esté controlando para que se ponga todo bien y no pase lo que decía antes de que se intercambien bulones o alguna cosa por el estilo. No, no es exacto, es simplemente el que diseña la estructura lo decide según sea conveniente. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿O seguimos? No, por mí no, gracias. Bien. Bueno, ahora, recordando la expresión, ya calculamos este corte y vamos a calcular ahora el momento de inercia de la sección compuesta. Acá dice momento de inercia respecto de la línea neutra. En este caso, voy a ir para atrás para dibujarlo mejor. Habíamos dicho que el corte va a ser así, negativo y hacia arriba. ¿Alguno me puede decir a partir de este corte cuál va a ser la línea neutra? El eje Y, Bien, ¿y por qué? porque la línea de fuerza es el eje Z y la línea de fuerza y el eje neutro son juegos de inercia, entonces tiene que ser el eje Y. Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a calcular cuando calculemos el momento de inercia es el momento de inercia respecto del eje Y. Es lo que dice acá, como el corte es en Z, el eje neutro es el eje Y. Entonces, solo tengo que calcular el momento de inercia del eje Y. No, cuando hagan un parcialito, un ejercicio, no se pongan a calcular y perder el tiempo
en calcular el momento de inercia del eje Z porque no es necesario, no lo van a determinar. Bien. Ahora, yo tengo esta sección compuesta. Para calcular ese momento de inercia, ¿qué voy a tener que plantear? Steiner. Bien. Y de Steiner va a haber un término de Steiner que va a ser nulo. ¿Cuál va a ser? El área por distancia del UPN. ¿Y por qué? Y porque a ese eje, digamos, ya, o sea, por la simetría de la sección, el eje Y del UPN va a ser el mismo de la sección compuesta, entonces no va a haber una distancia. Perfecto. O sea, coinciden los baricentros de la sección compuesta con los del UPN y además el eje neutro es el eje Y. Entonces no voy a tener término Steiner para los UPN. Entonces, el momento de inercia lo voy a calcular como 2 veces el momento de inercia de la plata banda más el área de la plata banda por la distancia al cuadrado del baricentro de la plata banda al baricentro de la sección. Creo que igual ahí volvemos. Ahí Ahí está. volvemos. Sí, sí. Me va a salir caro el nacimiento de Paloma. Uy. Bueno, seguimos. Entonces lo que estaba diciendo es que el término de Steiner aporta más de la mitad del momento de inercia total de la sección. Bien. Ahora vamos a pasar a calcular eta y el momento estático. Para eta, teniendo en cuenta lo que estuvo hablando Agus antes, ¿alguno me puede decir cuánto es eta? Uno. Bien, no. O sea, Uno por bolón sería. O sea, Claro. uno, claro, para el volante que estamos trabajando, uno. claro, entonces eta va a terminar siendo 2, porque cuando planteo este plano de corte, veo que la plata banda se está uniendo con los UPN y la plata banda abajo a través de 2 bulones, este y este. Entonces eta es 2. Bien, y ahora, ¿qué momento estático tengo que plantear? ¿Y respecto a qué? De la plata banda respecto al eje Y. Bien. Eh, También, como dijo Aus, es relativo, o sea, puedo plantear que resbala la plata banda de arriba con respecto a todo lo de abajo, o también puedo plantear que resbala todo esto de abajo con respecto a la plata banda de arriba. Es indistinto. El momento estático va a dar igual. Sí, porque el momento estático del UPN es cero. Entonces te termina quedando de la plata banda de abajo. Bien, perfecto. Esto es lo que está hecho acá. O sea, siempre van a plantear lo que sea más conveniente. En este caso es más fácil plantear que resbala la plata banda de arriba que todo lo de abajo. Y acuérdense que esta distancia que está acá es siempre la distancia al eje neutro, que en este caso es el eje Y. Bien, acá está el cálculo y terminando 190 centímetros cúbicos. Tengan en cuenta que acá está puesto en milímetros, o sea, fíjense siempre las unidades y que sean coherentes. Está en milímetros y lo terminan poniendo en centímetros cúbicos. Bien, entonces acá volvemos a recordar lo que habíamos planteado al principio, que esto sería fuerza resistente mayor a fuerza solicitante. Recordamos también que vamos a trabajar en módulo, entonces el corte, aunque es negativo, lo vamos a poner en módulo. Se despeja, reemplazando todo, y nos termina dando que el diámetro es 3,832 milímetros. Ahora una pregunta que está buena hacerse ahora es,
a mí me dio 3,832 milímetros el diámetro. Voy a la ferretería y pido ese diámetro. ¿O qué tengo que hacer? O sea, buscas uno comercial, o sea, te agarras el comercial que esté por arriba de ese o sea igual a ese y vas a pedirlo. Bien. Acá este quedó entre dos diámetros comerciales. Respondiste la pregunta que seguía, que es cuál de los dos tengo que elegir, si el que es más chico o el que es más grande, y elijo el que es más grande. ¿Por qué elijo el que es más grande? Y porque, o sea, si agarras un valor menor, puede fallar. O Claro, sea, o las sea, tensiones admisivas van a ser mayores que las. O sea, las tensiones van a ser mayores que las tensiones admisibles. claro, está bien, perfecto. O sea, lo que yo planteé acá es el caso límite, entonces acá al final lo que estoy haciendo es decir que la fuerza resistente es igual a la fuerza solicitante y despejo el diámetro. Entonces, este diámetro que yo despejé va a ser el diámetro mínimo. A partir de ese tengo que elegir diámetros más grandes. Otra pregunta que está buena pensar es, si yo voy a la ferretería, pido diámetro 4,1 y el ferretero, la ferretera, quien sea que me atienda, me dice que no tiene diámetro 4,1, que sí o sí tiene diámetro 3,4. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Disminuir la distancia entre bulones. Bien, ¿y por qué disminuiría la distancia entre bulones? Para que cada bulón tome una menor fuerza, una menor carga. Perfecto. O sea, cuando disminuye la separación entre bulones, lo que estoy haciendo es, si se acuerdan lo que les explicó Agus, que cada bulón tenga una menor área de influencia. Entonces, al tener menor área de influencia, la fuerza que solicita cada bulón va a ser menor y entonces voy a necesitar un diámetro más chico. De todas formas, tendría que verificar que este diámetro más chico me cumpla la ecuación que planteamos al principio de fuerza resistente mayor a fuerza solicitante. Perfecto. Entonces, elijo, o sea, esto es algo que, la separación era algo que estaba dada en este ejercicio ya como dato, pero generalmente es algo con lo que se juega, o sea, se puede ir variando tanto el diámetro como la separación entre bulones, y a partir de eso dimensionar. Entonces elijo, en este caso, el de 4,1. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, ¿por qué no? ¿Se entiende bien? Pues ya. Entonces, seguimos. Bien, acá hay lo que vamos a ver es una propuesta de diagrama de tensiones. Lo que me gustaría es que ustedes me vayan diciendo qué está bien o qué está mal de estas dos propuestas de tensiones. Empezando, por ejemplo, por esta de la izquierda. En el primero, o sea, en la platabanda, lo que, o sea, los extremos izquierdos y derechos son cargas libres, o sea, caras libres, entonces no tendrías por qué tener una tensión ahí que arranque en un valor, digamos. Bien, o sea, lo que estás diciendo es que esto y esto tendría que ser nulo, porque estamos en un borde libre Claro. acá. Perfecto. ¿Y algo más? Lo mismo para el otro, para el UPN. Esta parte y esta. Claro. O sea, no puedes arrancar el bujón. Ah, no, perdón, me dije. Bien, y a ver, algo más con este diagrama de la parte de UPN, ¿no se les ocurre? Tendría que ser el cuadrático. Bien, tendría que ser cuadrático. ¿Sabes decirme por qué tendría que ser cuadrático? Porque va a cambiar el área del momento estático y también la distancia al eje Y. Bien, perfecto. O sea que
cuando yo calcule las tensiones para el UPN, a medida que voy cortando y calculando momento estático del área que va creciendo esta área, pero a la vez la distancia al eje neutro se va disminuyendo. Entonces, por eso la variación tendría que ser cuadrática. Y algo más que le vean a este diagrama. También es algo que vieron con Agus. Tiene que ver con el máximo. El máximo tiene que estar sobre la línea neutra. Bien, perfecto. O sea, acá en realidad tendría que haber un máximo, porque cuando yo llego a esta sección, al cortar acá, estoy teniendo el momento estático máximo, que es el de media sección compuesta. Entonces tendría que ser la tensión máxima. Entonces esto tendría que ser en realidad algo así. Bien. Borro porque ahora lo muestra bien. Las tensiones en los bordes libres tienen que ser nulas y en esta dirección la función es cuadrática. Ahora, pasando a la segunda propuesta. ¿Qué está mal y qué está bien? O sea, puede ser que esté mal que la parábola no llega hasta el borde y se corte en el perfil UPN. Vos decís que esto tendría que ser así. Sí, Bien. No, o sea, la parábola, cuando vamos al diagrama de tensiones del alma, esta parte y esta parte no la vamos a analizar eh, porque son nudos, o sea, no se sabe bien lo que pasa ahí con las tensiones. O sea, vamos a analizar a partir de este punto y de este punto de acá abajo, en realidad. Así que ese no sería un error. Pero igual no van a ser cero. Claro, ahí o no sea, podrían por un ser valor. ceros. bien, perfecto. ¿Y por qué no podrían ser cero? Porque si fueran cero no tenemos que poner bulones. No son bordes libres. Bien, o sea, en realidad acá no estamos analizando la tensión en los bulones, estamos como un poquito más por abajo, sería por acá. Pero no son bordes libres porque si yo corto acá y quiero calcular la tensión tangencial que tengo, toda esta área me va a resbalar. Entonces voy a tener un momento estático y voy a tener una tensión. Entonces lo primero que estaría mal es que acá tengo que tener valores. ¿Qué más? Esto está bien, ¿no? Porque acá son bordes libres y la tensión es nula. Sí, además es lineal, también está bien. Bien, pero ¿y acá? O sea, si yo me paro acá y hago un corte simétrico, así, con un área infinitesimal muy chiquita. Y si no tenés área, no va a tener momento estático. Si no tengo área no voy a tener momento estático, entonces acá la tensión debería ser nula también. Bien, entonces la tensión es nula, ya que el momento estático es nula. Y acá eh, la tensión es distinta a cero porque el momento estático es distinto a cero. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer el diagrama final de cómo de verdad tiene que quedar esto. Me gustaría escuchar propuestas de ustedes
mientras yo voy a ir dibujando igual, pero no sé, por ejemplo, por dónde empezarían, o lo primero que vamos a hacer es dibujar el flujo, así que por dónde empezarían para eso. Primero, si yo les pregunto dónde tracciona el diferencial de tensiones y dónde comprime, ¿sabrían decirme? Como para empezar. Te comprime abajo y te tracciona arriba. Bien, ¿todos ven por qué comprime acá abajo y tracciona arriba? ¿O quieren que les explique? ¿Lo ven? Yo lo veo, pero en este caso sería así porque estamos en la parte donde está en el medio de los dos apoyos. Si fuese en el voladizo sería distinto, ¿no? Porque estamos... Ah, porque el corte es así, ¿no? Hacia arriba. Esto. Claro. Bien, igual lo voy a explicar por las dudas. Acá yo tendría... O sea, si estuviera mirando longitudinalmente este perfil, acá atrás tendría un corte hacia abajo. Este corte me generaría una cupla hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y para equilibrarlo, mi diferencial de momento tendría que ser así. Por lo tanto, estaría comprimiendo abajo y traccionando arriba. Bien. A partir de esto, por ejemplo, si yo propongo cortar acá y analizamos esa sección. Que va a tener un esfuerzo de compresión. ¿Cómo van a ser las tensiones de resbalamiento? O sea, todos ven que si yo corto acá y acá, va a resbalar todo este rectángulo y va a haber tensiones de resbalamiento en los dos bordes donde corté. Eso sí. Sí, sí. Y entonces, esas tensiones de resbalamiento, ¿cómo tienen que ser? Si yo analizo esa sección así acá en 3D. O sea, ¿hacia dónde tienen que ir? Saliente de la pantalla. Saliente, porque tienen que equilibrar el esfuerzo, el diferencial de compresión que tengo acá. Entonces, como las tensiones de resbalamiento son hacia adelante, o sea, hacia afuera, por Cauchy, las que vemos en la sección, van a apuntar hacia la arista. Si no se acuerdan Cauchy, las aristas es converge, converge o diverge, diverge. Entonces, en este caso, como convergen a la arista esta, las de adelante también tienen que ir hacia ahí. Entonces, dibujo el flujo acá. Van a ser así y así. Ahora, por ejemplo, si yo me paro y corto esta sección y analizo esa sección. Que tiene un esfuerzo de compresión también. Primero, la cara de la izquierda, ¿voy a tener tensiones en esta cara? No. No voy a tener tensiones porque es un borde libre. Entonces todas las tensiones de resbalamiento van a estar en la cara donde corté. ¿Y cómo van a ser? Igual que antes, van a ser hacia adelante. Entonces por Cauchy van a tener que converger a la arista. Entonces en esta parte van a ser así. Va a ser así el flujo. Como es simétrica la sección, de este lado también voy a tener el flujo así. Algo que me olvidé mencionar y que capaz ayuda más a entender es que estamos tomando esta sección como si los bulones no existieran, o sea, como si fuera un continuo.
En la realidad es más complejo que eso, pero para simplificar, se toma como que los bulones estos no están y la sección es toda continua, una entera. Bien, ya teniendo el flujo abajo, el de arriba va a ser simétrico, pero apuntando hacia el otro sentido por la tracción. Si quieren podemos hacer uno para ver, por ejemplo, si yo analizo ese corte, ahora en vez de compresión tengo tracción. Cómo tendrían que ser las tensiones de resbalamiento hacia atrás para equilibrar esa tensión, esa tracción, y por Cauchy van a ser divergentes de las aristas. Entonces, el flujo acá va a ser así. Y si analizo esta sección, corto ahí, de vuelta, este borde es un borde libre, entonces acá no tengo tensiones, y como estoy traccionando, de este lado las tensiones van a tener que ser hacia atrás. Entonces por Cauchy van a ser hacia la derecha, tanto acá como acá. Y acá por simetría lo mismo. Bien. Y ahora, para el alma, les quería preguntar primero si el flujo podía ser, por ejemplo, así. No, tendría que ser al revés. Bien, ¿y por qué tendría que ser al revés? Puedes cortar y fijarte para dónde tracciona o comprime, en este caso, y ver que las flechas van para entrantes a la pantalla. O si no, puedes mirar las otras tensiones tangenciales y ver como es un flujo. Bien, perfecto. O sea, si nos fijamos en las tensiones, esta de acá, o sea, las que calculamos abajo y las que calculamos arriba, nos tenemos que dar cuenta que como es un flujo, esto tiene que ir hacia arriba. También este corte es hacia arriba, entonces, o sea, si nos acordamos de las ecuaciones de equivalencia, el corte en Z tiene que ser distinto de cero y además nos tiene que dar eh, hacia arriba, entonces nunca podrían ser estas tensiones hacia abajo porque estaríamos diciendo que el corte es en el otro sentido. Como así tampoco pueden ser, por ejemplo, una para abajo y una para arriba, porque esto tipo, se equilibraría y nos estaría dando que el corte en Z es nulo y en realidad tenemos un corte en Z. Bien. Entonces, en el alma, el flujo de tensiones es hacia arriba. Borro todo porque ahora está bien dibujado. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar o que no se entendió? Yo tenía una pregunta, es más que nada para algo que nos dijo Manu, que era como ella veía, digamos, que iba el flujo de tensiones, no sé si te acordás, Manu, lo de que pichabas y salía el agua y algo así. ¿Cómo sería en la platabanda, por ejemplo? Lo mismo, si yo meto agua por acá, por donde empieza el corte, se va a querer ir por el alma. Entonces tiene que hacer así, ir. Lo que pasa es que acá es más raro, por así decirlo, porque tenés una sección cerrada y abierta al mismo tiempo. Pero en sí el corte tiene que ir sí o sí por el alma, por lo que explicó recién Juan, para arriba. Entonces todo tiene que ir hacia allá, o sea, el agua tiene que venir así, así para acá, así para allá, y arriba irse hacia los costados y hacia adentro. No sé si se entendió. Oh. No, perdón. O sea, lo veo O sea, en lo el está viendo de perfil cabeza, me porque, parece. O sea, como que lo está viendo que el agua, o sea, como que estás tirando agua desde abajo y cae para arriba. Claro, o sea, Ah, el no. agua viene por acá, o sea, piensen que el corte
No sé si Juan tenés otra forma de explicarlo. Pero el corte en realidad lo ponemos en el baricentro, pero está afectando todo. Justamente por eso está puesto en el baricentro. Entonces, todo el agua que entra tiene que irse para allá y todo el agua que entra tiene que venir para acá. Y después tiene que hacer así y acá puedo ir o para allá o para acá. Yo vengo así y me salen dos caños, un poco de agua a seguir para allá y otro poco de agua a seguir para allá. Así lo veo yo. Ahí va, gracias. Te saco todo el mamarracho que te dice. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. No. Ahora viene la parte más linda, que es los diagramas. Bien. Vamos a ir planteando puntos donde ya conocemos cuántas son las tensiones y después a partir de eso ir dibujando. Empecemos por el de arriba primero. ¿Conocemos algún punto o sabemos de algún punto donde conozcamos la tensión? ¿Cuánto es? En los extremos vale 0. Bien, perfecto. O sea, en este borde y en este borde, por ser bordes libres, las tensiones valen 0. ¿Algún otro punto más? El del medio. Bien. Que es lo que ya vimos en las propuestas de diagramas antes. O sea, en estos 3 puntos, las tensiones tienen que ser nulas. Ahora, ¿cómo es el orden de variación? Lineal. Bien, ¿y por qué es lineal? Porque la distancia del FI no varía. Bien. O sea, ¿están de acuerdo que toda esta parte de la fórmula de Jurafsky, en este caso es constante, y lo único que varía es el momento estático? El momento estático depende del área y la distancia. Y por lo que dijo Juan recién, la distancia en este caso, que es la distancia al eje neutro, que es el eje Y, se mantiene constante todo el tiempo. Es esta. Entonces, la variación de los diagramas tiene que ser lineal. Bien. Nada, delimitamos los diagramas a la parte que analizamos, o sea, esta parte que estoy marcando acá no se analiza porque son nudos. Entonces, más o menos, razonándolo, el diagrama tendría que ser algo así, sabiendo los puntos en los que tiene que ser nulo y que además tiene que tener variación lineal. En un principio, en realidad, no sabemos si esta tensión o esta tensión es más grande. Está dibujado así, pero en todo caso habría que calcular cuál es más grande. Bien. ¿Acá todo bien? Sí. Bien, y pasando ahora al diagrama de el alma. Puntos que conozcamos, que conozcamos la tensión. Si esto estira un poquito. O sea, se dan cuenta que acá y acá van a ser 0 las tensiones. Y acá, en este punto y en este punto, por lo que hablamos antes, van a tener un valor. Y ahora la variación del diagrama, ¿cómo sería? Digo, Cuadrática. Bien. ¿Y dónde voy a tener el máximo? Sobre el eje neutro. Entonces, acá tengo que tener el máximo. Entonces, como es cuadrática, va a ser algo así. Ahora, es cuadrática decreciente porque a medida que aumento el área que corto, o sea, que resbala,
me disminuye la distancia al eje neutro. Entonces, así. Borro todo, que están bien hechos los dibujitos. Una duda que surge siempre es el tema de los signos de los diagramas, pero es re fácil de ver, o sea, si el flujo, por ejemplo en esta parte, si el flujo coincide con la dirección positiva del eje, de nuestro eje, los diagramas son positivos, y por ejemplo en esta parte, como el flujo va en sentido contrario, el diagrama es negativo. Pero los dibujamos siempre en módulo. O sea, si lo dibujáramos con los signos, esto sería así en realidad. ¿Acá todo bien? ¿Alguna duda? No, se No, todo entendió. bien. Bien, y para el último punto, lo que nos pedía era calcular la tensión tangencial máxima. En este caso, se plantean dos, tanto esta como esta. Generalmente esta no suele ser la máxima, porque si ven, o sea, si se acuerdan de la fórmula de Juravsky, cuando corto acá para calcular esa tensión, estoy cortando un ancho B mucho más grande que el del alma, pero igual está bueno calcularla como para verificar. Entonces, si tengo que calcular, empezando por esta tensión XY, el corte ya lo teníamos de antes, y el momento de inercia también, que ya lo calculamos. Entonces, nos faltaría determinar cuál va a ser B y cuál va a ser el momento estático. ¿Cuál va a ser B? Pregunta. El ancho de la platabanda es el espesor, digo. Solo esto sería. ¿Alguien que piense igual o que piense distinto? O sea, se dan No, yo no me cuenta que... acuerdo. ¿Cómo? No, que no me acuerdo cuál sería el valor de. O sea, se dan cuenta que cuando yo estoy calculando esa tensión, lo que hago y lo que hicimos también para calcular el flujo fue cortar todo esto. O sea, cuando calculo esa tensión, esta tabla y máxima, el B, el ancho de B que estoy cortando, es tanto el ancho de la platabanda como el ancho del ala del UPN. ¿Se dan cuenta por qué? Propongo algo por ahí para los que no se dieron cuenta. Para calcular el flujo de tensiones y los diagramas, en principio olvídense que hay bulones. O sea, piensen como que es toda una estructura que funciona en conjunto sin importar cómo. Entonces, si piensan que los bulones no existen y que todo eso está unido, ustedes lo que harían sería cortar todo a lo ancho. En honor a Felipe, que fue ayudante de esta materia, profesor de esta materia, él lo que decía es que para considerar el ancho, él venía con un serrucho y decía, bueno, yo quiero separar una parte de la estructura de la otra. Entonces ese ancho, o sea, el que corto con el serrucho sería el ancho B, digamos. ¿Se entendió mejor ahora o quedan dudas todavía? Sí, sí, se entendió. Bien, entonces el ancho B sería el espesor de la platabanda más el espesor del ala del UPN. ¿Y el momento estático? ¿Cuál sería el momento estático que tengo que tomar? El de toda esa área con respecto a
al GI. Perfecto, o sea, cuando tomo el momento estático, tomo el momento estático del área que resbala respecto de la línea neutra, entonces sería tomar el área de toda esta parte y la distancia esta. Bien. Y ahora para calcular la otra tensión, o sea, tau XZ máxima, está. ¿Qué ancho tengo que Juan, pero tomar? Sí, te hago una pregunta del anterior. Ahí suponés sí. que es todo rectangular, ¿no? O sea, en el área anterior, digamos, que la verde. Bien, Porque voy a pasar de diapositiva y después vuelvo por atrás. Acá está calculado el momento estático. Lo calcula como, este es el ancho del ala más el espesor de la platabanda por BF menos TW, que esto es, o sea, tengo el UPN así, si no me equivoco, BF es todo esto, y TW es solo el alma. Entonces sí, lo toma como si fuera un rectángulo entero. Lo toma como si fuera un rectángulo. Gracias. Bien. Entonces, estamos con tau XZ. ¿Cuál es el ancho que tengo que tomar y cuál es el momento estático? El momento estático es el de media sección. Bien, eso sería todo esto. ¿Y el ancho? Y sería el TW. O sea, sería solo TW. Sería esto. ¿No sería 2 veces? Porque estás cortando a mitad de sección. Bien, perfecto. O sea, sería 2 veces el ancho del alma. Porque, como dijo Cata recién, o sea, piensen que estoy serruchando la sección y veo que resbala, entonces cuando serrucho estoy cortando toda esta parte de la sección, o sea, media sección. Entonces corto tanto esta alma como esta alma de la superior. Entonces sería 2 veces el ancho de las almas. Algo importante para remarcar es que acuérdense cuando calculen esta, que ya tienen como, o sea, lo pueden sacar de tabla el momento estático de media sección de los UPN, o sea, no se pongan a calcular eso, y cuando calculamos los bulones, calculamos ya el momento estático de la platabanda de arriba. Entonces sería nada más que sumar eso. Sumar 2 veces el momento estático de media sección más el momento estático de la platabanda de arriba. No se lo pongan a calcular porque es perder tiempo cuando ya lo tienen. Más que nada para los parcialitos y eso. Entonces, bien, acá está calculado el XY y acá está calculado el XZ. Como les decía al principio, generalmente el XZ, o sea, el de media sección da más grande porque es donde se maximiza el momento estático. Pero por las dudas está bueno igual calcular los dos. Bien, ¿alguna duda? No, por mí no. Pues ya, eso sería todo el ejercicio.